Bueno, entonces vamos a realizar la práctica para saber qué suelo, en qué condiciones presenta más o menos erosión por medio del agua, ¿sí? Por la escorrentía. Entonces tenemos 4 condiciones de suelo. El primero es un suelo destapado, ¿cierto? Sin cobertura vegetal, ¿sí? Sin horizonte O. Tenemos un suelo con cobertura vegetal, ¿cierto? Con horizonte O, perdón. Tenemos un suelo que se asemeja a surcos realizados en la agricultura de forma horizontal, y tenemos otro suelo que asemeja un cultivo con surcos en forma de vertical, ¿cierto? En forma vertical. Entonces vamos a proceder a agregar agua en la parte de arriba, recogerla en estos envases y luego los dejamos reposar un momento para que los sedimentos se vayan al fondo y podamos observar claramente qué suelo presentó más erosión, y después discutir los resultados, ¿no? Bueno, procedemos a regar en la parte de arriba. Asemejando a la lluvia. Agregué 4 litros aproximadamente. Bueno, ahora procederemos a depositar el agua en la segunda caja con cobertura vegetal. Bueno, por ahora este es el resultado que se ve. Este es el del agua, digo, del suelo destapado, ¿cierto? Sin cobertura, con cobertura. Vamos a la tercera caja, donde asemeja un cultivo con surcos horizontales. Siempre se le echa la misma cantidad de agua a todos. Ahí observa que la escorrentía pasó por ciertas zonas y fue erosionando, ¿no? Vamos a ver el resultado más adelante.
aquí se acumuló la mayoría de tierra. Bueno, así va los resultados. Vamos con el cuarto. El suelo que se asemeja un suelo de cultivo con surcos verticales, ¿no? Procedemos. Bueno, podemos ver que el agua, como ya había unos surcos, ¿cierto?, transversales, pues se dirigió más por ese lado, ¿cierto?, entre el surco. Y acá se unió la escorrentía para generar una más grande, ¿cierto?, y generar pues un camino más grande. Bueno, hemos terminado la práctica donde asemejamos, ¿cierto?, 4 suelos en distintos estados, ¿cierto? El primer suelo es un suelo destapado, sin horizonte O, sin cobertura vegetal, ¿cierto? El segundo, un suelo con cobertura vegetal, horizonte O. El tercero, un suelo que asemeja un cultivo con surcos horizontales, perdón, ¿cierto? Y un cuarto suelo donde tiene surcos verticales, ¿cierto? O a favor de la pendiente. Entonces vamos a ver los resultados. Aquí todavía el agua está turbia, como lo pueden ver, pero podemos observar algo de suelo, ¿cierto? El segundo, con cobertura, vemos que el agua está más clara que la primera, ¿cierto? Está mucho más clara, ¿sí? Pocos residuos, uno que otro, y más que todo pues una que otra pajita, ¿no? El tercer suelo con surcos horizontales, vemos que todavía el agua está turbia. Se puede ver que siempre hubo un arrastre de suelo significativo, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Y el cuarto, con un suelo con surcos verticales a favor de la pendiente. Vemos que, bueno, todavía está más turbio porque lleva más tiempo que los otros, ¿no? Pero aquí se puede ver que hubo un arrastre de suelo más significativo, ¿cierto? Esto se debe porque, como podemos observar, aquí el agua se canalizó por los surcos, por medio de los surcos, por las calles, ¿cierto?, de los surcos, y se fue acumulando, ¿sí?, e hizo una zanja mucho más grande, ¿cierto? Se fue uniendo acá, se llenó el agua, se unió acá, cogió más fuerza de arrastre, y por ende pues arrastró más suelo, como lo podemos ver. En este hubo un cierta resistencia al arrastre de suelo, ¿cierto? Podemos ver que hay irregularidad por donde el agua cogió camino, ¿cierto? No tenía menos velocidad, ¿cierto?
como podemos ver, vea, por acá dio una vueltica, ¿cierto? Dio vueltas, disminuyendo la velocidad. Al final se unió acá y generó también un arrastre, pero con menos velocidad. Se quedó más suelo acá y por ende también cayó, pero en menos cantidad. En este, por tener cobertura vegetal, disminuyó el impacto del agua sobre el suelo, generando que el agua se filtrara más con menos velocidad, ¿cierto? Más lento, ¿sí? Y como resultado tenemos un agua menos turbia, ¿sí? Y a ver, creo que no hubo casi y nada de arrastre de suelo, muy poquito, ¿sí? Muy poco arrastre de suelo. Y el primero, ¿cierto? Todavía el agua está turbia, ¿cierto? Porque como no tenía cobertura, el impacto de las gotas disolvió, ¿cierto? Este suelo un poco. No cogió tanta velocidad, ¿sí? Pero por lo que estaba uniforme, ¿sí? Se filtró, ¿sí? Y no arrastró suelo, pero en menos cantidad, ¿sí? Se acumuló más acá, pero el arrastre de suelo fue menor, como lo podemos observar, ¿sí? Siempre arrastró suelo, pero en menos cantidad. Entonces, conclusión, el mejor suelo que podemos tener en las mejores condiciones es con cobertura vegetal. Vemos que el arrastre de suelo, como vea, se mira totalmente diferente el agua con cobertura vegetal, ¿sí? Más translúcida, más clara, ¿sí? Con menos sedimentos. Aquí vemos la cantidad de sedimentos que arrastró el último. Le sigue el tercer cajón, ¿cierto? Con surcos transversales. Este es el vertical. Cobertura, claro, menos. Y entonces en cantidad de arrastre, el último, el tercero, el primero y por último el segundo.